José Luis Castiñeira de Dios nació en Buenos Aires. Estudió antropología en la Universidad de Buenos Aires y en Madrid, y fue investigador de la Universidad Nacional del Comahue. A principios de los años 70 fundó el grupo Anacruza, una formación pionera en la exploración de la música popular latinoamericana en cruce con el rock progresivo y el jazz. Formó el cuarteto Dos Mundos junto a Miguel Ángel Estrella, Uña Ramos y Omar Espinosa. Fue arreglador y director musical de Mercedes Sosa, como así también director de la Orquesta de París, la Orquesta Sinfónica Nacional de la Argentina y la Orquesta Jazz Sinfónica de San Pablo. Castiñeira de Dios además compuso música para más de 40 películas y desarrolló una notable labor en la función pública. Actualmente se desempeña como director nacional de artes de la Secretaría de Cultura de la Nación. Señoras y señores, con nosotros, José Luis Castiñeira de Dios. Estaba pensando cuando nos conocimos. Fue en un festival de cine, ¿no? En Santa Fe. En Santa Fe. Festival de cine que vos estabas con... Mi codirector puede ser de Mirta y de Liniers Astambul. Yo creo que era Mirta, sí, estaba con Mirta. Y yo estaba acompañando, creo que la película de Vallejo, que en ese momento estaba dando vueltas, El rigor del destino, de Gerardo Vallejo. Esa película fue premiada a la música en Festival de Moscú. Si no sí, y había sido grabada justamente en Santa Fe. Ahora me acuerdo por qué era que estaba, claro. La habíamos grabado con la Orquesta de Santa Fe y con el Coro de Santa Fe. Parecía una superproducción y en realidad era una superproducción del subdesarrollo, ¿no? Pero daba un efecto, era una gran música así sinfónica y importante y tuvo el premio en Moscú. Sí. Y en esa época, claro, me acuerdo, yo en esa época era un joven director del Nuevo Cine Argentino. Así es, así te recuerdo. El Nuevo Cine Argentino es una de las reiteraciones más... Es como la juventud peronista, o sea, la barra se va, el baremo se va subiendo, ¿no? Porque... ¿Cuántos nuevos cine argentinos hubo? Por lo menos Torre Nilsson ya era toda la generación de postindustrial, ya es la más fuerte, yo creo, del nuevo cine argentino, porque los otros no querían ser nuevos, querían incorporarse a la industria. Bueno, Fabio expresa el nuevo cine argentino de los años 60, Rodolfo Kuhn, David José Con. Por eso, todo ese grupo de directores, que muy influenciados por la Nouvelle Vague francesa, esos querían ser los críticos de todo lo que había sido ese cine industrial y plantearse frente a la sociedad como una opción más inteligente, una lectura más moderna y sobre todo de modernidad. A lo que aspiraban era la modernidad. Creo que cada vez que se dice nuevo cine argentino es porque hay una generación que quiere incorporar una mirada de modernidad, que entiende que la otra está superada. Sí, yo creo además que es el intento de la crítica de descubrir algo, porque en general a cada generación de críticos aparece un nuevo cine argentino. O sea, los nuevos críticos necesitan decir, bueno, aquí hay un nuevo cine y de pronto, bueno, vendrán nuevos cines argentinos, lo cual habla de una... También tiene que ver con las caídas de nuestro cine, ¿no? Es decir, sí. Las dictaduras, las crisis económicas determinaron muchos periodos de oscuridad, no solo para la Argentina en general, sino para el cine. Y un fenómeno que es muy curioso, por lo menos yo que estuve tantos años afuera, cuando regresé me encontré con que había un tipo de cine, que era un género dentro del cine argentino, que era el cine picaresco, la tradición de la comedia picaresca de la revista porteña, que prácticamente iba desapareciendo y finalmente desapareció. Desapareció, a pesar de que había sido uno de los grandes rubros a tal punto que la compañía que tenían Ayala y Olivera estaba montada de tal manera como para que se hicieran tres películas que se filmaban en el año, de 4 que filmaban en el año, eran 4 directores, 3 eran de estas picarescas y una era la de autor que se repartían entre ellos, ¿no? Que era como estuvo concebido como empresa hasta que terminó. Claro, la productora Aries de Ayala y Olivera producía cine llamado serio. Olivera dirigió La Patagonia Rebelde. Ayala es uno de los pioneros de ese nuevo, proto-nuevo cine. Ayer fue Primavera.
Pero después ganaban plata con Porcel y Olmedo, que aún los más jóvenes suelen verlos por televisiones. Sí, lo curioso es que en esa época eran prohibidas menores de 18 años y ahora pasa el domingo a las 14 horas. O sea que algo también cambió en el juicio moral sobre lo que se trataba en esos filmes. Sí, ¿no? son profundamente... Sí. Bueno, ¿hiciste la música de cuántas películas? Unas 40 y tantos largometrajes, sí. 40 y pico. Sí. Y nos vamos a remontar al origen entonces. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo empezó tu camino? Porque sos antropólogo, sí. Sos músico, sos uno de los gestores culturales tal vez con más experiencia de la Argentina, muchos años de gestión cultural, en una diversidad de responsabilidades. Acá hay alumnos de distintas universidades, pero creo que expresás, tal vez algo nos parecemos en eso, que el destino lo lleva a uno de artista a militante y de militante en algunos periodos a gestor cultural, ¿no? Sí, pero tiene una relación, porque yo creo que cuando uno en el café de la esquina de la facultad hace proyectos para cambiar el mundo, llega un momento en que tiene que asumir esa responsabilidad. No es solamente con la propia obra. Creo que con la propia obra es un tramo de la vida de uno y después hay que hacer que los proyectos de los demás también se puedan hacer. Es como que no alcanza el desarrollo, la construcción de su propia imagen o de su propia de su propia obra. Por eso es que uno finalmente termina haciéndose cargo de responsabilidades que entiende puede modificar la situación para todos, incluso para uno, en el momento en que deje de tener esa responsabilidad. Hasta ese aspecto egoísta puede tener. O sea, si es bueno para todos, seguramente también va a ser para mí el día de mañana, ¿no? Pero yo llegué al cine de una forma bastante curiosa. Primero había sido muy aficionado de adolescente y había hecho algunos cursos, yo qué sé, pero ahí me di cuenta que no tenía condiciones, me pareció que no tenía ninguna condición. Y entonces, ya como músico, y por esta doble vía que vos señalaste, la de mi interés por la cultura popular y por las culturas tradicionales a través de la antropología, y la música, que para mí tenía un interés centrado en las músicas folclóricas de Argentina y de América, fue por el ejercicio de esos dos intereses que un día conocí a Leda Valladares, que era una recopiladora tucumana, una personalidad muy importante, que fue una de las grandes difusoras, sobre todo de las recopilaciones de la música tradicional del noroeste y después de todo el país. Es aquella que hizo el disco con León Gieco, ¿no es cierto?, y que promovió el canto colectivo. Bueno, ella me presentó, a ella la había llamado para intervenir en una película Jorge Prelorán. Jorge Prelorán, documentalista, el más importante documentalista que hemos tenido, que murió hace unos años y que en ese entonces hacía películas para el Fondo Nacional de las Artes. Y él había estado en la Universidad de Tucumán. Entonces Jorge un día me propuso de intervenir como músico a que yo hiciera una primera música. Y así fue como me acerqué por primera vez al cine. Y la segunda ocurrió ya poco antes de que me tuviera que ir de la Argentina y fue con una película que hizo, en la que participaba Luis Brandoni y Luisina Brando. A quien me llevó allí fue Oscar Viale, un actor cómico y autor, un gran autor, querido amigo, papá de Diego Esquisi, el gran pianista y músico de tango actual. Y bueno, él fue el que me llevó a esta película que se llamó Juan que reía y que dirigió Carlos Galettini. Ah, mira vos, sí. Así que la primera película profesional de largometraje que hice fue esta Juan que reía de Carlos. Y ahí nomás enseguida fue por el otro lado que me llamó Nicolás Arquís, un realizador riojano que estaba muy interesado en toda la temática latinoamericana y que hizo en ese entonces La muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro, una película de ensayo muy interesante, a veces pasa por encuentro, es una película muy interesante de esa época, con un ambiente así mágico y muy latinoamericano, y bueno, ahí tuve oportunidad de hacer algo de lo que ya estaba haciendo con un grupo que había creado en esa época, que era el grupo Nacruza. Con Prelorán estamos hablando de un cine documental antropológico, ¿no? Así es. Y
¿Eso te llevó a ser antropólogo o ya eras antropólogo? No, era de antes. ¿Estudiaste en la Universidad de Buenos Aires? Estudié en Madrid, estudié y después estudié en Buenos Aires también. Y lograste una síntesis, porque con Prelorán era el encuentro perfecto. Prelorán y Leda también, y mucha gente que en ese entonces estaba como buscando los costados, el costado cultural, si se quiere, de ese gran fenómeno de masas que había sido el interés por la música folclórica y por lo folclórico que ocurre desde el año 58 en adelante, que es un fenómeno discográfico, pero que abarca un poco todo. Fue una época en la que, graciosa desde ese punto de vista cuando uno lo mira a la distancia, en que todos los porteños querían hablar como salteños y usaban ponchos, es decir, que la condición de salteño, de tucumano, pasaba a ser un elemento de distinción. Y todo el mundo estaba interesado en eso. Había cientos de festivales, durante el verano había aproximadamente 200 festivales en todo el país. Había una industria discográfica que estaba abasteciendo ese espacio, la televisión y los medios y la radio apoyaban totalmente esto, las revistas, había revistas propias, estaba la persona de Julio Marvis que organizaba Cosquín y todos los otros festivales, y dentro de ese gran movimiento, que era un movimiento netamente comercial, es decir, que había tenido un inicio discográfico, propuesto por las discográficas, pero que terminó calando en realidad en la población argentina de esa década, la del 60, la del 70, que empezó a reconocer las músicas folclóricas como propias. Hasta entonces habían sido vistas como músicas de unos lugares alejados de los centros urbanos y que por lo tanto no tenían nada que ver con la vida de los que estaban allí. La primera venida acá de don Andrés Chazarreta con su espectáculo en el año 22, creo que es, que viene con el rancho el alero santiagueño se llamaba, lo va a ver Gardel, por ejemplo, y Gardel estaba fascinado por eso, y uno lee las críticas de los diarios, de los diarios porteños y los diarios que eran los nacionales, como hoy, y en esos diarios decía... se asombraban de ver esa gente que bailaba de esa manera, que tenía un rancho en el escenario, ¿no? Y que era muy atractivo, que parecía muy interesante, pero era como si fuera un grupo de gamelan de Java o un conjunto del Senegal. Es decir, que no había una empatía. Pero ¿qué pasa? Entre ese 22 y el año 60 están los 10 años de Perón. Y en esos 10 años de peronismo es cuando se produce ese gran desplazamiento, sobre todo del nordeste y del noroeste, que llegan a Buenos Aires, se instalan en Buenos Aires con sus costumbres, con su manera de hacer la fiesta, con sus canciones, con sus bailes. Entonces eso cuaja 20 años después. Son los hijos de estos recién llegados los que van a preguntarse por su identidad. Yo me acuerdo de la película tuya, Cipayos, donde en forma irónica, sarcástica, esos habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ocupada por los ingleses, se preguntaban cuál era su identidad, porque todo promovía la danza jazz y algunas expresiones del norte. Y entonces estos se manifestaban como que lo que había que hacer era tango para encontrar su identidad. Bueno, yo creo que en ese momento los argentinos encontraron una forma de identidad que tenía que ver con lo folclórico. La variedad de facetas de José Luis, bueno, es enorme, ¿no? Y primero pensaba, nombraste el peronismo. Sos hijo de alguien que tiene mucho que ver con el peronismo, ¿no? Sí, con José María Castiñeira de Dios, sí, que fue, que es poeta y que fue también director de cultura del gobierno peronista. Fue director de cultura, fue director de la Biblioteca Nacional, fue secretario de Cámpora, fue secretario de prensa de Cámpora. Fue secretario de Eva Perón también. No fue secretario, pero participó en la fundación, estuvo en la fundación con ella. O sea, es uno de los testimonios vivos de aquella época. Junto con Cafiero y con algunos otros pocos, pero bueno, él justamente ascribió a la causa del peronismo de ese justicialismo primero desde el comienzo, y junto con algunos pocos intelectuales que habían quedado de ese lado, todos los demás estaban en la vereda de enfrente, en un gran frente prodemocrático y antifascista, y entonces supuestamente aquellos que habían hecho la elección del peronismo, entre los cuales estaba Leopoldo Marechal,
muy pocos artistas de la época que estaban al principio. Después la gente, sobre todo literatos. Después la gente del cine se acercó más al peronismo por acción de Evita, creo yo, de la misma Evita. Pero de no ser así, y también algunos músicos, pero de no ser así, la gente digamos, los intelectuales de la época quedaban todos del otro lado. Sí, así que Marechal es otro caso que queda del lado del peronismo, ¿no? En el sentido de que ya mi padre muy joven había tenido un premio de literatura en Bahía Blanca, en unos Juegos Florales de poesía, con un jurado en el que estaban Melián Lafinura, en fin, grandes escritores de la época. Y es decir, que estaban listos a ingresar en el espacio áulico del establishment cultural, que era muy poderoso en esa época, porque las editoriales eran importantes, porque la Argentina roncaba fuerte en América Latina y en Iberoamérica en general, y por lo tanto no era algo desdeñable en ese entonces el mundo literario. Después pasó a ser una actividad más amateur y después, recién ahora, en estos últimos años, volvió como a profesionalizarse. Otra faceta de aquellos primeros años, no primeros años de tu vida, sino del compromiso, fuiste periodista también. Sí, sí. Y eso fue al principio. Estuve en el diario La Opinión. Es decir, primero fui, como se dice en el oficio, negro del Negro Lagos. Eduardo Lagos, un gran pianista, tenía una columna en La Nación y en la revista Gente, de tango y folclore justamente. Entonces, como él no tenía tiempo, porque era oculista además de pianista y muy importante, entonces me pidió un día que yo le hiciera las notas. Porque a las publicaciones lo que le interesaba era la firma, no lo que dijera. Y entonces yo trabajé de negro del Negro Lagos como un par de años. Explica eso de negro, porque... Negro le llaman, lo dicen es de los franceses ya eso, es aquel que escribe para una pluma reconocida, que le escribe los libros o le escribe las notas periodísticas. Eso sigue existiendo, no ha desaparecido, ni mucho menos. No, es un poco racista y remite a la esclavitud. Remite a la esclavitud, fundamentalmente. Pero es un concepto, después estando en Francia me di cuenta que no era nuestro, era francés. No, negre. Negre. Dice negre, que es una condición peor todavía. Despectiva. Sí, negre, despectiva. Y entonces empecé a trabajar ahí. Y un día se abrió un nuevo diario que lo abría Jacobo Timerman, el papá de nuestro canciller, y que venía con un éxito muy grande en una revista Primera Plana, que había cambiado un poco el periodismo acá en la Argentina, y ahí entré. Y entonces ahí estuve como 2 años, pero cuando entré yo quería hacer música, pero no había lugar para eso. Entonces me mandaron al suplemento literario, a hacer ciencias sociales. Y el suplemento lo dirigía Juan Gelman, y el segundo era Paco Urondo. Así que éramos 4 que hacíamos el suplemento. El cuarto era Carlos Tarsitano, que es un querido amigo que está en Barcelona. Y se fue también. ¿Qué equipo? Era la Selección Nacional del Periodismo, ¿no? Ahí estaban todos los que te puedas imaginar, por lo menos en esos primeros 2 años. Yo ahí lo conocí a Horacio Berbisky, que era secretario de redacción a los, 25 años, una cosa así. ¿Y a Walsh lo trataste? A Walsh lo traté después, un poco ahí, pero sobre todo después porque cuando termina La Opinión, termino yo en La Opinión, porque en uno de esos barquinazos que daba Timerman padre, que iba como navegando las distintas revoluciones y golpes militares, primero los anunciaba, luego los celebraba, luego los cerraban, en fin, tenía una relación conflictiva, pero muy protagónica. Como yo era un chico muy joven, me habían puesto en un escritorio al principio cerca de donde estaba él y veía pasar generales, obispos, era un desfile pero constante de gente que se comunicó, porque era un hombre que tenía una vinculación con el poder descomunal. Y entonces en uno de esos barquinazos cambió la línea y ahí echó a un grupo de 10 periodistas, entre ellos a Horacio Berbisky. Nos fuimos en esa época. Pero ahí yo me hice amigo, estaba el Gordo Soriano. Hacía deportes. Hacía fútbol. Osvaldo Soriano, bueno. Osvaldo Soriano, el de Triste Solitario Final y bueno, tantos libros. Hincha de San Lorenzo, además. Claro, y era un tipo maravilloso el Gordo. Para mí fue un queridísimo amigo porque además... ambos éramos solteros, entonces tomaban las guardias los domingos, por ejemplo, que nadie quería hacer,
y nos pasábamos ahí charlando y hablando de libros, y él tenía una práctica libertaria de considerar que los libros se los tenían que dar en las librerías, así que se los llevaba. Tenía una gran colección, ¿no? Y según cuentan libreros como, quienes eran libreros en ese tiempo, como Guzmán, dice que todos sabían los de las librerías y miraban para otro lado, porque él iba, seleccionaba. Es un honor que te robe un libro así. Bueno, vamos a un corte y seguimos conversando con José Luis Castiñeira de Dios. Decir músico desde ya, pero mucho más, muchas otras cosas. Bueno, venimos de hablar de todo un poco, ¿no? Música, antropología, periodismo. Sí, la etapa periodística terminó para mí con una cosa muy fuerte que fue el diario Noticias. El diario Noticias sale cuando, con el triunfo del gobierno del doctor Cámpora, y es el diario que saca la JP, con Montoneros. En ese diario, yo en ese entonces estaba en Neuquén, me había ido a la universidad a realizar unas investigaciones y a ser docente allá por primera vez en la Universidad del Comahue, y me mandan llamar de acá porque salía este diario. Y en el diario estaba buena parte de los que antes habían estado solo que el que lo conduciera Miguel Bonazo, pero estaba Hellman, estaba Rodolfo Walsh, estaba Horacio Berbisky, estaba Julio Troxler, para decirte a alguien que fue uno de los sobrevivientes de los fusilamientos de José León Suárez. Estaba, bueno, ahí estaba toda la gente de la JP en ese momento que tenía un activismo cultural y periodístico, y ese diario duró aproximadamente, yo no sé si un año y pico, y lo cerró Isabel, pero estábamos en ese diario, yo estaba a cargo de la parte de espectáculos, cuando fue el famoso acto de la plaza en el cual Perón expulsa parte de a los imberbes. Claro. Así que fue, te aseguro, una experiencia única lo de ese diario, porque además el periodismo de ese momento estaba representado por dos diarios prácticamente, si te acordás. Uno era este y el otro el diario El Mundo, que respondía al ERP, PRT. Entonces, el periodismo de ese tiempo no era cosa de broma, no eran los autos de lujo. Hay muchos periodistas desaparecidos y muchos Nombraste muertos. a Troxler, que bueno, no fue desaparecido, pero lo mataron. Una víctima de la AAA. Sí, lo asesina, sobrevive a los fusilamientos, qué ironía, ¿no? A los fusilamientos de la Revolución Libertadora, y cae bajo las balas de la AAA que dirigía López Rega, ¿no? Y bueno, y después ese fueron mis últimos pasos en el periodismo, antes de irme. Sí, después de eso... Los pasos se orientaron. Las puertas estaban abiertas. Exactamente, sí, se veía luz por otro lado. Lo cual era una buena opción, teniendo en cuenta otras opciones que tuvieron voluntarios. Sin duda. El grupo Anacruza, ¿lo formaste aquí? Aquí. Acá lo formaste. ¿En qué año? Y cuando me fui a Neuquén, en el año 72, prácticamente. Acá, señor director, vamos a ver a José Luis Castiñeira de Dios, que era delgado como todos. Con polera. Sí, pero polera, estabas a la moda. Pantalón naranja, polera. ¿Cómo fue lo de Anacruza? No, eso fue porque yo había estado trabajando con muchos de los artistas que en ese momento estaban buscando una renovación de esta expresión folclórica, el anti-Cosquín de ese tiempo. Y entre ellos Eduardo Lagos, de quien te hablaba, Manolo Juárez, pianista, un gran pianista, con el Chango Farías Gómez, con quien también en ese momento hacía cosas. Y un día quise hacer una experiencia propia, y esa experiencia la quise volcar a mi interés también de trabajar, de entender que la cultura argentina estaba naturalmente inserta en la cultura latinoamericana, y que lo que había que hacer era buscar esos puentes. Entonces, este grupo, Anacruza, con el que grabamos casi 10 discos y hasta el día de hoy seguimos haciendo cosas, con los cambios necesarios del paso del tiempo,
lo que quería demostrar, tenía una tesis. Esa tesis era que el folclore argentino estaba inserto en la cultura latinoamericana y que la cultura latinoamericana tenía que ver directamente con el folclore argentino. Eso en ese momento era algo absolutamente ajeno. Es decir, acá la experiencia que había habido era la del nuevo cancionero que había surgido en Mendoza, muy influenciado por la Revolución Cubana, y que por el triunfo de Allende en Chile, que había propiciado un primer latinoamericanismo musical, pero lo hacía desde una perspectiva muy ideológica por decirlo de alguna manera, es decir, ideológica y para mi paladar indigesta, porque eran todos post-nerudianos insoportables, bueno, la famosa cintura cósmica del sur, ¿no? que junto con otras terribles metáforas de ese calibre, plagaron las composiciones de esa época y fueron muy famosas y reconocidas, ¿no? Nosotros queríamos buscar otra cosa que tuviera que ver con las tradiciones. Se me ocurre que ahí se colaba el antropólogo. Sí, también. claro. Ahí yo no quería saber nada con esas cosas y entonces hicimos un camino bastante solitario junto con otro grupo que era Huerque Mapu de Naldo Labrín, que fue un grupo que estuvo muy identificado con la JP en el último tiempo del gobierno peronista, antes del golpe. ¿Combinaban esa búsqueda de las fuentes más genuinas con las metodologías musicales más modernas? Por ejemplo, meter una batería en un grupo. Sí, tenía batería, pero aparte, bueno, la música estaba toda escrita, tocábamos con partitura. Me acuerdo que creo que era Machingo, Ábalos, que tenía un programa en Canal 7, una vez que nos presentó, dijo, hacen una música tremenda, con la ironía santiagueña del caso, ¿no? Una música tremenda. Pero realmente lo increíble de esta experiencia fue que en realidad duró muy poco tiempo, porque el primer disco salió en el año 73, creo yo, 73, y nosotros nos fuimos en el año 77, o sea que esto duró 3 años, 3 discos y actuaciones en circuitos, bueno, culturales, por decirlo de algún modo, el Teatro San Martín, ese tipo de las universidades. Y después, bueno, yo me fui. Y cuando regresé, muchos años después, 10 años después, 12 años después, encontré que había un recuerdo de esto muy importante, mucho más, casi desproporcionado con lo que había sido la popularidad escasa de ese tiempo. Pero se ve que esa popularidad tocó a ciertos resortes que luego se mantuvieron vivos al paso del tiempo. Los discos, por supuesto, desaparecieron todos porque los retiraron de la venta, estaban en las listas famosas. Yo encontré con mucho placer en mi redescubrimiento del vinilo, ¿no? Que es magnífico el vinilo porque encontrás música que no se consigue. Claro, porque el problema es que cada vez que se cambia de sistema, se hace una nueva lista de Schindler en la cual algunos quedan y otros no. Y los que no desaparecen en el averno para siempre. Y todo lo que se debe haber perdido, ¿no? Pero, bueno, del tango ni que hablar, por ejemplo, la historia del tango, muchísimo. ¿Y en Europa dónde estuviste exiliado? En realidad estuve en Francia todo el tiempo, en París, desde el comienzo. Yo pensaba ir a España, pero los hechos así del azar hicieron que de golpe me encontrara. En realidad fui a Francia y pude salir con una invitación que hizo Jack Lang, que después fue ministro de Cultura, pero que en ese entonces dirigía un festival de teatro en Nancy. Y entonces ahí fuimos a ese festival de teatro y ya de ahí no volvimos más. Tengo entendido que Jack Lang además te entregó un premio. Sí, porque digamos, la parábola fue esa, fue que al principio, aparte nosotros éramos más malos que alacranes, ¿no? Los argentinos de ese tiempo, en esas situaciones teníamos un gran nivel de autodefensa. Y me acuerdo que en ese festival de Nancy, no sé, había un problema de sonido, terminó todo en un escándalo, yo me enojé con él, me peleé. Después, la parábola fue que al terminar, o cerca de la última época mía en Francia, fue que hago la música con Astor Piazzolla del exilio de Gardel, la de Pino Solanas, y cuando llega el momento de la entrega de los premios César, que es como los premios Oscar de la cinematografía francesa, Pino no podía ir y Piazzolla estaba tocando no sé por dónde, entonces fui yo.
Y entonces quien entregaba el premio era Jack Lang y Maurice Béjart, el coreógrafo. Y entonces cuando no lo podía creer, cuando por los altoparlantes dijeron pésimamente mi nombre, como corresponde, como ya estaba acostumbrado en Francia, pero era que... Y entonces pasé a recibir el César, que es ese premio, y me lo dio Jack Lang. Entonces, bueno, le dije, ¿te acordás de que...? Yo pienso en la música del exilio Gardel, la compartís con Piazzolla. Sí. Pero aportás como, digamos, en contrapunto con la música de Piazzolla, tu composición allí tiene una cosa como... Más dramática, si quiero más. Pero también tiene un tono de pronto no solemne. Sí, no, para nada, ¿no? Es lo contrario Para de la nada. solemnidad, o sea... y yo me acuerdo cuando te conocí que una de las características, la primera impresión es, me acuerdo que compartíamos el humor, que nos reímos mucho y sos un tipo que maneja muy bien la ironía. Y en muchas de tus composiciones, en Cipayos, que es la música que hiciste para mi película, también hay una pieza, yo no voy a hablar de mí como director, pero voy a hablar del músico de Cipayos. Hay una pieza que es una pelea donde se pelean dos bandas, una banda tanguera y otra banda de los pop, que se llaman los Poplik. Y esa composición, yo la suelo escuchar cada tanto. Sí, que es un ballet, claro. Incluye tango. Sí. Es un contrapunto, ¿no? Por ahí la podés escribir un poco mejor vos, porque musicalmente a mí me faltan palabras. Esos dos grupos. Es muy gracioso además porque cuando se grabó, un poco se reprodujo la realidad... la ficción musical se reprodujo en la realidad de la grabación, porque como yo quería obtener un resultado de diálogo real entre esos dos grupos, entonces armé una orquesta, un grupo de tango, que estaba Agri, justamente Antonio Agri como primer violín, y una orquesta de jazz. Pero todos grabaron juntos, no como se hace a veces que se separa y se graba separadamente. Entonces me acuerdo que en un momento dado vino Agri y me dijo, pero escúchame, me parece que no, así nos van a matar, esto nos van a ganar. Y digo, bueno, es lo que se quiere demostrar, claro. Y sin embargo la pelearon bien, la gente de tango la peleó. Era muy difícil meterse con los vientos. Con los vientos, ya no del pop, sino del pop, del claro, jazz, más jazzero era, claro. Y de pronto un malambo rompiendo esas melodías. Y en el caso de lo de Pino también, porque cuando Pino me llamó para pedirme esto, yo creí que era otra cosa justamente. Y me dice, no, aquí va a estar Pugliese, que yo lo filmo porque viene en gira y lo tomo en Bélgica. La orquesta de Osvaldo Pugliese. Después aparece Gardel, mimado por un actor, pero es la voz de Gardel, o sea, nadie canta como Gardel, ¿no? Es la voz de Gardel, es un momento hermoso de la película. Y después dice está Astor, que representa el tango de hoy. Vos lo que tenés que hacer es el tango de mañana, el tango de los jóvenes. Pero ¿cómo voy a saber eso? Hace muchos años que estoy fuera de la Argentina y por lo que me entero, yo creo que el tango está terminado en la Argentina. Bueno, no sé, entonces... Como sostuvo aquí Rodolfo Mederos, ni más ni menos. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo como si fueran las cosas de Brecht, como si fuera lo de Kurt Weill, es decir, una música irónica, una música dura, áspera, nada sentimental, que no tuviera nada sentimental, porque entendía que porque la película estaba dedicada a esos hijos del exilio, esos chicos que crecían ahí, no sabían quiénes eran, y entonces cuando volvieran, ¿qué iban a decir? ¿Cuál era la identidad que tenían? ¿Cuál era el país de ellos? Entonces, iba a ser una mirada distante de esa emotividad suprema del tango compartida con el bolero, digamos, eso había terminado para esa generación. Y después resultó que fue bastante así, quiero decir, que mucho de lo que se hizo en años posteriores, de la gente que se acercó al tango en los últimos 20 años, tiene una mirada un poco, tuvo por lo menos una mirada bastante irónica, una segunda vuelta para interpretar esa sensibilidad extrema, porque ya no tenían esa sensibilidad extrema, eran de otra manera. Sí, y en relación a esa heterodoxia, por ejemplo, de la música de Cipayos, donde el malambo cohabita con el pop, y bueno, ahora hay coreografías y puestistas que combinan el hip hop con el malambo, con muy buen resultado. Sí, todo esto siguió vivo, porque lo extraordinario de nuestro país en ese sentido es que es
una continua recreación de todas estas raíces. Y estas raíces no son solo las de los pueblos originarios ni las de la cultura criolla. Son también las cosas que se han ido incorporando, como el tango, como otras músicas. Es decir, es una continua recreación. Estaba recordando también que hiciste la música de la Evita, sí, de una de las Evitas. De la de Sanso. La primera, sí. La de Sanso, la de que protagoniza Esther Goris. Esther Goris, sí, eso también fue muy, muy interesante como... Bueno, participar en esa película, porque también fue una película muy ideológica, obviamente, donde todo se discutía. Me acuerdo que discutíamos con Feynman, con José Pablo Feynman y con De Sanso. Todo se discutía, parecía una cosa, era un infierno, porque cada escena, claro, cada uno tenía sus posiciones al respecto. No es que a mí me daban un poco de vela en ese entierro, simplemente porque mi aporte también, como vos lo sabes bien, el aporte de la música en el cine dice de una cantidad de cosas que los textos no dicen, ¿no es cierto? O sea, la música puede elevar un personaje o lo puede ironizar. Hay películas que se construyen desde la idea musical. Bueno, el mismo clip, la idea del clip, ¿no? Yo siempre me acuerdo que cuando regresé en algunos actos me lo encontré al Tula, el famoso bombista que tocaba el bombo en los actos peronistas. Sí. Pero justamente para esos años, para los años 90, él había incorporado una novedad tecnológica que era instrumentos de viento. Y ahí se puso peligrosísimo, porque mientras tocaba el bombo era una cosa, solamente, como lo apostrofó Perón en su momento, que se calle el del bombo. Pero cuando el comentario musical se incorporaba, ahí a lo mejor el candidato estaba hablando, ¿no?, de las bondades de su proyecto, y el otro tocaba la felicidad, con lo cual ridiculizaba lo que estaba diciendo el candidato, ¿no? Así que sí, la música tiene ese efecto de ese carácter simbólico tan particular y tan sintético que inmediatamente provoca la asociación. Entonces, en este caso, en el caso de Evita, tenía esa importancia. Yo tomé, y también fue gracioso esto, que por supuesto tomé como tema, como leitmotiv, la marcha peronista, ¿no? Como leitmotiv para luego desarrollarlo. Pero suena en todas las formas posibles, en un concierto barroco, en todas las maneras posibles suena. Cuando termina el estreno, vinieron unos y me dijeron, pero no pusiste la marchita. Y ahí yo me di cuenta que la única marcha peronista para la historia era la cantada por ¿De quién es la música? Por Hugo del Carril. ¿La música de la marcha peronista de quién es? En realidad es una marcha anónima de Murga y de un club de fútbol. La letra es de Ivanišević, ¿puede ser? Hay varios que intervinieron en la letra, sí. Y la firmaron un montón después. Pero sin pagar a derechos de autor. Pero en realidad es anónima, es una marcha de cancha. Bueno, seguimos conversando en el último bloque con José Luis Castiñeira de Dios. Bueno, vos sabés que ya te diste cuenta que nos acompañan, ¿no? Pero ¿de dónde son? Universidad de El Salvador, Universidad de Flores, mi barrio, y el barrio del Papa, Universidad de La Plata, la UADE, Mundo Villa, que ya los chicos de Mundo Villa yo prometí que vamos a tener que entregarles un diploma por perseverancia y aguante de venir tanto a este programa. Tamaba, que también nos visitan muy a menudo, la organización Vientos Limpios de Barracas, que también nos visitan, y la agrupación de estudiantes de medicina QRS. Es tan heterodoxa la concurrencia como las profesiones de José Luis Castiñeira de Dios. Los oficios terrestres. Los oficios terrestres. Claro. Pero eso, bueno, es una característica también de lo... Acá están Vientos Limpios de Barracas. Nuestra generación, ¿no, José Luis? Sí, recibió vientos que no eran tan limpios. Huracanados del sector norte, creo que eran. Sí, sí. Sudeste Creo que eran del sector norte, sobre todo. Exactamente, sí. Otra que el Pampero. Sí. Bueno, y
acostumbramos a que hagan preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? Mariano Onega, de la Universidad Nacional de La Plata. Lo que yo le quería preguntar es cómo ve el rol hoy de la música en el cine, en el cual muchas veces por ahí, por una cuestión comercial, sale la banda de sonido por separado. En la Argentina es un caso muy curioso porque al haberse desarrollado políticas como para que participaran muchos artistas jóvenes en el nuevo cine argentino, refiriéndome no a nuevo, como decíamos antes, sino al último cine de los últimos 20 años o desde la vuelta de la democracia, y sobre todo también por acción de quien me ha tenido la gentileza de invitarme. Se ha producido que cuando uno analiza la cantidad de películas que hay por año que se presentan, un porcentaje altísimo son óperas prima, por lo menos, no sé, como un 60 debe ser, como un 60%. Eso es muy bueno en el sentido de que da oportunidades increíbles. En el mundo entero nos envidia toda la gente del cine porque es muy raro que se tenga acceso a un lugar tan complejo y tan costoso como es el cine, gente muy joven y que acaba de terminar sus estudios. Pero esto produjo un efecto bastante curioso, y es que todas estas películas, cada director llamó a un amigo suyo. Entonces resulta que de 60 películas hay 60 músicos. No hay acumulación, hay muy poca acumulación en estos años. En años anteriores y en la época industrial, ni que hablar, había figuras centrales que monopolizaban toda la producción. Es famoso el caso de un músico que se llamó Tito Rivero, sí, que hizo todas las, no sé, creo que hizo 140 películas, no sé qué cantidad. Luis María Serra. Era impresionante, Luis María Serra, bueno. Pero en este último tiempo se dio este fenómeno, es decir, que hay tantos directores y tantas películas como músicos, que también son jóvenes músicos y que lo hacen con esta, sobre todo con la tecnología digital, que les permite realizarlo con menos recursos que en el plano industrial. O sea, hay muy pocas de las películas que se hacen en la Argentina que tienen una producción musical que pudiera compararse a la industria norteamericana o europea. Son más vale producciones de pequeños presupuestos que realizan sus músicas con pequeños presupuestos. Por consiguiente, yo creo que hay que esperar un poco para ver qué es lo que va a pasar. La relación con las discográficas hoy en día no es tan importante, salvo casos rarísimos, ¿no? Porque sencillamente la industria discográfica está totalmente planchada en nuestro país y en el mundo, salvo raras excepciones. Por consiguiente, esa alianza que había antes entre las discográficas y el cine hoy está muy debilitada. No es tan importante, ni es, sobre todo, relevante a la hora de decidir. Me acordé, como si no hubiéramos mencionado muchas de tus vocaciones, de tus profesiones, de tus oficios, que sos director de cine, o por lo menos encaraste... bueno, hice una película. Una película, sí. Una película sobre Manuel de Falla. Sí, es una película musical y sobre un músico, que esa, bueno, es mi coartada, pero... Contame un poco de esa experiencia. No, fue muy interesante. Yo había trabajado muchos años, bueno, buena parte de mi vida profesional trabajé vinculado al cine, haciendo música, componiendo para el cine. Y entonces de golpe tuve la curiosidad de por una vez querer contar una historia desde el otro lado, ¿no? Y lo que lo suscitó fue un viaje a Granada, donde fui invitado para dar un curso, y estando en ese curso fui a visitar la casa de Manuel de Falla, que era una pequeña casita al lado de la Alhambra, en un lugar privilegiado, pero una pequeña casita. Y ahí empecé a recordar un poco la historia de él, que no, para mí no había tenido una importancia muy grande. Para mí había sido importante los músicos franceses, Ravel, Debussy, Stravinsky, pero no tanto los españoles. Lo sospechaba un poco de folclorismo, de españolismo, ¿no? Y a Falla también. Y de golpe lo vi desde otra perspectiva, porque me di cuenta que era un exiliado, era alguien que había vivido una experiencia compatible con la mía. ¿Por qué? Porque cuando termina la guerra, él era gran amigo de Federico García Lorca, y cuando lo matan a Federico, él se enferma gravemente, y después que termina la enfermedad y termina la guerra, viaja a la Argentina y no vuelve más, se queda acá y muere en Altagracia. Y era uno de los grandes compositores de su tiempo, de los más conocidos realmente, los más importantes mundialmente hablando. Y entonces
A mí me pareció que era interesante la imagen de este hombre que había estado esos años en las sierras cordobesas, evocando lo que había sido su mundo, que había sido el gran mundo de la música, y queriendo terminar una obra, porque él tenía la obsesión de terminar una obra en la cual había invertido 20 años de su vida, que era la Atlántida, y en la cual él quería dar una especie de, porque tenía un carácter místico, una especie de mensaje a la humanidad de que el viejo mundo había terminado su ciclo y que ahora venía el nuevo mundo a ocupar ese ciclo en la historia. Es decir, que pasaba del otro lado del mar la historia. Entonces me pareció muy interesante toda esa perspectiva. Esta obra no la terminó, no llegó a terminarla, se la terminó un discípulo. Pero todo entonces lo que quise contar, primero pensé en hacer una ópera, después pensé en hacer un musical, después me di cuenta que esa historia solo se podía contar con cine. Y ahí fue cuando empezó la idea de hacer la película. La película, desde que empezó el proyecto hasta que la estrené, pasaron 10 años. Y la verdad, durante 10 años mantuve el interés y el esfuerzo hasta que pude hacerla. Eso es lo que tiene el cine, ¿no? Uno es como... Se enamora uno de un proyecto y cuando uno lo termina y lo estrena ya lo está odiando. Sí, totalmente, claro. Hiciste música de comedia musical, con Dolina trabajaste también. Claro, con Alejandro hicimos el barrio del Ángel Gris, que estaba hecho sobre sus crónicas del Ángel Gris. Lo hicimos en el Teatro San Martín a comienzos de los 90. Una obra que siempre aspiro a volver a ponerla en escena o a lo mejor a hacer una película, porque era muy linda, muy, muy linda. Tomados varios personajes de los que hoy ya son clásicos. En ese entonces Alejandro no era tan conocido, tenía la popularidad de su programa radial, que ya lo tenía, pero no era la figura que soy, ¿no es cierto? Pero era una obra muy hermosa, muy poética, con un grupo de actores excelentes. Estaba Carlos Moreno, estaba Rubén Estela, estaba Gogo Andreu, era muy ballet, orquesta, muy lindo espectáculo. Bien, ¿tenemos otra pregunta? ¿Podrías hacer una definición de la Argentina eligiendo 3 canciones representativas? Eso sí que es dificilísimo, pero podría ser, no sé... La marcha peronista es una. Pues. Bueno, eso sí. Por lo menos en el plano histórico, sí. Si no, podría ser, yo qué sé, Luna Tucumana, lo mejor de Yupanqui, creo que es una especie de... Bueno, lo toman como himno, es el himno de la provincia, ¿no? Yo lo comentaba el otro día y no me creían. Sí, sí. Unos colegas del Gabinete Nacional, sí. Y estaba por suerte allí alguien de Tucumán y le preguntaron, sí, Luna Tucumana es el himno tucumano. Es algo que sucedió en estos últimos años en las provincias, que comenzaron a incluir junto con el himno nacional una canción que los representara y que se canta en los actos, en las escuelas y todo. Por ejemplo, en Santiago es Añoranzas. Ajá. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Bueno, y así sucesivamente. Es decir, en las distintas provincias están haciendo eso. Está bien, está muy lindo. Bueno, en el campo del tango, yo creo que quizás El día que me quieras o Mi Buenos Aires querido, por ahí más de Gardel, porque a Gardel siempre se lo ve como intérprete, pero Gardel era compositor, era el autor de la mayor parte de las canciones que se han hecho conocidas de él. Las letras, muchas letras de Lepera, que es el que compone esas letras universales en un español que se entiende y de ahí su éxito universal, ¿no? Y porque él era un poeta simbolista brasileño, era un tipo que venía de otro lado, pero era un gran poeta como yo, Hernán Silva Valdés, que también Gardel musicalizó, que era un colombiano también simbolista, es decir, el mundo de esa época, pero grandes artistas, ¿no? Grandes figuras. Y después en el campo del rock o de la música urbana, a mí me gustan mucho, por ejemplo, una canción que creo que es muy interesante es de Fito Páez, cuyo título, no sé si será Vengo a entregar mi corazón, o ¿Quién dijo que todo está perdido? No sé muy bien si el título es la primera o la segunda frase, pero es una hermosa canción. Porque bueno, también dentro de mis andanzas como músico en todo este tiempo yo estuve con Mercedes Sosa como director musical durante 3 años. O sea, grabé con ella en París, en
en Brasil, y la acompañé, volví a la Argentina con ella, que eso fue lo decisivo para mí. Yo volví a la Argentina con ella. ¿Ustedes vieron todos los nombres que surgieron de...? Yo volví a la Argentina con ella, en esos recitales increíbles del año 82, cuando todavía estaban los militares. O sea, fue una cosa insólita en el mes de febrero del año 82. Sí, fue esa... Antes de Malvinas. Sí, claro, fue esa primavera, con perdón de la palabra. Sí, sí. En medio de... Sí, de fue algo insólito. Muchos exiliados, mirá vos, ¿no? Además elegiste mi Buenos Aires querido desde tu corazón de exiliado, evidentemente. Y por ahí es algo que te mata eso directamente, claro. Esa imagen de Gardel en la baranda, ¿no? Claro, sí. Mirando, no como la de Tito Luciardo que dice Argentina o Buenos Aires, qué lindo lugar para salir de gira. Otra pregunta. Soy Brandon de Mundo Villa. Mi pregunta es, ¿qué opinas sobre las orquestas sinfónicas de las villas de Buenos Aires? Y bueno, me parece muy interesante, eso estamos trabajando, yo estoy bastante involucrado con eso en mi oficio terrestre número XX, porque, y aparte desde antes, desde la otra vez que estuve en la gestión hace unos años, en que justamente hicimos un primer contacto con el maestro Abreu, Antonio Abreu, que es el creador del sistema de orquestas juveniles en Venezuela, como para hacer un acuerdo entre la Argentina y Venezuela. En ese tiempo se organizó ya un encuentro en Tucumán y luego de ahí en adelante empezó a funcionar, cuando yo ya no estaba en la función, empezó la primera orquesta que organizó, creo que Claudio Spector, en la Villa 21, y que siguió hasta el día de hoy, de las orquestas de la ciudad sobre todo. Ahora todo eso forma varios sistemas y lo que estamos tratando con toda la gente de bien que intenta que esto prospere, es unificar los criterios, porque hay como 4 áreas de los distintos gobiernos, o 5, provinciales, municipales, nacionales, que sostienen distintos grupos de orquestas. Y es muy importante para la experiencia que se hizo en Venezuela, la característica que yo creo más relevante, por un lado fue la perspectiva de Abreu, que asoció algo elitista como una orquesta sinfónica europea con político, que era usar ese instrumento privilegiado y maravilloso para la inclusión social, o sea, para que participara la mayor cantidad de gente posible en todos los lugares, no solamente en los ámbitos de las grandes ciudades, sino también en las pequeñas ciudades, en los barrios, en las provincias. Entonces, esa idea de genio, que fue la que realmente he aprendido en toda América Latina, es una idea muy valiosa y hay que acompañarla como para que se multiplique. Nosotros estamos trabajando fuertemente en esa dirección y nos parece muy importante, muy importante. Bueno, José Luis, la verdad que ha sido un viaje donde hemos no solo conocido tu trayectoria, sino también ese viaje estuvo jalonado de nombres increíbles, así que te queremos agradecer haber compartido esta noche contigo. No, gracias, Jorge. Gracias a todos ustedes.